decía del corazón, habla la boca. Lo que abunda en el corazón sale de nuestra boca. Que hablamos, cómo nos expresamos, qué decimos. Está diciendo lo que abunda en nuestro corazón. Y hay corazones que están revelando en sus palabras que están distanciados del corazón de Dios. Así como se le nota al hombre que reconcilia su corazón con Dios, también se le nota al hombre que aleja su corazón de Dios. Porque el corazón es el lugar de donde la vida nace, fluye. Y como ese corazón está, así está la vida. Y lo que hace que un corazón se vuelva a acercar y se mantenga con Dios es el altar. Y altar significa sacrificio. Todo el que tiene altar sabe que viene a ofrecer. No se presenta a Dios con manos vacías. Se presenta con algo para dar. Un altar que deja de recibir es un altar que se apaga. Un altar que deja de recibir ofrendas se apaga. Un altar que deja de recibir leña que alimenta el fuego se apaga. El que deja de ofrecer a Dios sacrificios se apaga su vida espiritual. Una presencia. Hay un fuego abrasador. La presencia se puede sentir, el poder se puede sentir, la unción se puede sentir, pero la gloria de Dios se ve. Y la gloria de Dios nace en el corazón que está conectado con Él. Hoy vamos a ver como cierre de este nivel de fe, de pelear por fe. Una pelea necesaria para la gente que está acá presente y los que están viendo. Pelear contra la imprudencia. Hay un ambiente tan solemne que no quiero interrumpirlo, así que siéntese con mucho respeto y discierna que no es un momento de canción lenta, no es un momento de un tono de voz bajito. Acá nadie se está haciendo el místico. Es cuando la presencia de Dios está tan solemne, uno no quiere ni levantar la voz.
La presencia de Dios ha descendido con fuego. Y cuando eso pasa es, uno, porque hay corazones que se están ofreciendo y Él responde con fuego. Toma el corazón como un sacrificio. Pero también el fuego desciende en ocasiones como juicio. Cuando Dios está enojado con alguien, porque ha conocido su voluntad y la ha desobedecido con intención. Cuando Dios te habla al oído su voluntad, Él confía tanto, por eso lo está hablando, que lo que espera de vos es obediencia inmediata. Cuando Dios ve desobediencia, Dios se enoja con el desobediente. Pablo dice a la iglesia, y la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. La ira, el enojo de Dios. Así que discierne para qué descendió el fuego sobre tu vida. Si porque tu corazón está en adoración, en sacrificio, porque hay desobediencia a la voluntad. Y Dios te está juzgando. Es mejor ser juzgados ahora en vida, donde está la gracia y uno se puede arrepentir y entrar al favor de Dios, que pelear con Dios y recibir el juicio al final de tu vida cuando solamente ahí hay dos destinos, o el cielo o el infierno. Así que si hoy recibís que Dios juzga tu vida y te dice que has desobedecido, el arrepentimiento sigue siendo el punto de retorno. Pero yo, como le digo a Dios, yo del pecado no lo tomo con liviandad, pero sí yo tomo una enseñanza cuando yo peco o desobedezco o fallo. Y la enseñanza es que por ahí no es, y que de esa manera tampoco es. Y uno dice, ¿cómo yo sé que pequé, que fallo? Muy fácil. El distanciamiento que sucede. Cuando hay distanciamiento de la voz de Dios, hay pecado. Hay desobediencia. Primero se nota lo que aflora en el carácter. Se nota lo que aflora. Las palabras revelan lo que hay en el corazón. Entonces, la abundancia del corazón habla la boca. Y si actualizamos ese texto del siglo XXI, también podríamos decir que lo que abunda en el corazón escriben los dedos en las redes sociales. O escriben los dedos en los WhatsApp. Cuando hablan, se hablan entre dos personas hablando de otra persona. Así que lo que abunda el corazón también los dedos escriben. De lo que abunda en el corazón también la gente interpreta para el mal o para el bien lo que le dijeron. Así que los hijos de Dios, siempre que alguien viene, tiene que ganar discernimiento, porque muchos te vienen con una historia y hay que discernir cuánta verdad y cuánta mentira hay en lo que te están diciendo. Cuánta intención hay de querer aprender y cuánta intención hay de querer acusar a alguien. Yo como pastor muchas veces me he tenido que escuchar a gente que me pidió hablar. Muchas veces tengo pedido a Dios siempre discernimiento para discernir cuánta verdad lo que dice, cuánto invento lo que dice, cuánto interés tiene de aprender y cuánto interés tiene solo de acusar a alguien. Y las veces que he discernido,
Así han sido mis respuestas a esa gente. No importa con la historia que vinieron. No importa si vinieron con una historia muy triste donde ellos eran la víctima. Yo cuando discerní que había mentira, mi respuesta no fue lo que esperaba. Cuando discerní que su intención era acusar o dejar mal parado a alguien, mi respuesta no fue lo que esperaba. Y cuando discerní que solamente querían decir algo que les pasa, pero no querían oír un consejo, mi respuesta también fue directa. Como mi trato también ha sido diferente cuando he discernido que la gente se acercó con verdad, con ganas de aprender o ganas de corregirse o ganas de tener un consejo. El libro de Proverbios capítulo 9, verso 1 al 6 que vamos a leer. Luego que termina el verso 6 y empieza el 7 en adelante, el proverbio explica al sabio, al que tiene sabiduría, con quién invertir tiempo y con quién no perderlo directamente. Habla de a quién corregir, a quién no, habla de a quién darle sabiduría, a quién no hacerlo. Te habla por qué, porque para algunos te lo ganás de enemigo, otros te lo ganás de un problema. Y habla con quién invertir tiempo. Me gustó una traducción que explicaba que al sabio se le tiene que enseñar con quiénes, sí, con quiénes no, con quiénes tomar tiempo, con quiénes dejarlo que hagan lo que creen, lo que quieren hacer, porque al final y al cabo todos terminamos descubriendo, según los resultados que tenemos, terminamos descubriendo quién estaba correcto y quién estaba equivocado. A algunos parece que les encanta la escuela de darse la cabeza contra la pared, que les encanta andar achichonado en la vida, les encanta, porque una o dos, pero ya siempre estar golpeándose, porque no tienen la tolerancia de que alguien le diga, mira, tu idea está bonita pero está equivocada. No tienen la tolerancia de oír eso. Tienen tal terquedad que siempre un consejo lo toman para un lado equivocado. Y así terminan aprendiendo. Ni aprenden algunos. Siempre justifican, se dan la cabeza con la pared, pero justifican el por qué les pasó eso. Ya hablan de que los envidiaron, hablan que no los apoyaron y agregan más mentira a la desobediencia. Porque no es porque nadie lo apoyó, no es porque nadie los envidió, no es porque nadie los celó, es porque estaba equivocado el camino y el camino al final tenía una pared para golpearte. Es por eso, no es porque nadie te envidió, te celó, no te apoyó y toda la historia que hacen. Porque vos ves a la gente que va por el camino correcto, han tenido una confrontación antes de empezar. Porque todos tenemos una idea de algo que vamos a hacer. Y acá, antes de empezar, antes del punto de salida, fueron confrontados. Pero acá tuvieron el golpe necesario de la corrección para que cuando fueron caminando por el camino que les señalaron, como dice el Salmo 119, 105, la lámpara que es a los pies, la luz que alumbra el camino, descubrieron que totalmente era verdad lo que lo corrigieron acá. Y agradecen, porque ahora pueden tener un final dichoso. Entonces es preferible recibir un golpe de corrección antes de salir, que no aceptar este golpe y salir por el camino que uno quiere y golpearse allá con la fuerza con la que se golpea. Por eso, para hablar de la imprudencia, quiero entrar leyendo este proverbio. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Cuándo Dios habla? ¿Cuándo Dios te está hablando? ¿Cuándo vas a obedecerlo? ¿Cuándo vas a obedecerlo? Algunos lo dicen sin aliento, se ve en la boca. ¿Cuándo vas a obedecerlo? Eso depende de tu vida. Si Dios habla hoy, ¿cuándo hay que obedecerlo? ¿Y si habla mañana? Proverbios 9, 1 al 6 dice: la sabiduría que hizo, construyó su casa, la adornó con 7 columnas,
mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes. ¿A quiénes mandó a decir? Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Acá está hablando del sabio. El sabio preparó absolutamente todo para poder transmitir lo que tiene a gente que lo necesita. Por eso lo llama primero inexpertos. Después lo llama imprudentes. Los inexpertos es un estado de alguien que necesita justamente aprender para poder ganar la experiencia en la vida y las cosas que va a hacer más adelante. El sabio prepara todo. Esa ilustración que hace el proverbio está refiriéndose a que el sabio no se está privando de nada para poder compartir todo lo que tiene a una nueva generación. Este sabio está hablando de alguien que ha ganado sabiduría en la vida. Es alguien que ha aprendido, y alguien que ha aprendido según los términos de Dios. Porque hay gente que piensa que aprende solamente porque escuchó algo. Cree que aprende, cree que sabe algo porque lo escuchó. O que le fue mencionado. O que participó de esa clase, o que participó de ese curso, o que participó de ese entrenamiento, que participó de lo que sea. Y dicen, yo ya sé eso. No sabes ni aprendiste. Porque el aprendiz y el que sabe de verdad aprende preguntando. ¿Cómo aprende? La gente que no pregunta no aprendió nada. La gente que no pregunta no sabe nada, aunque haya estado en el lugar donde se dio la enseñanza. Usted note la conducta de los discípulos de Jesús, le preguntaban. Las parábolas no las entendían, le preguntaban. Le preguntaban de la oración, le preguntaban del perdón, preguntaban. Y ahí a Jesús le sacaban la revelación. Entonces ellos fueron aprendidos, fueron iluminados, como la Biblia habla, porque preguntaban. Cuando vos estás preguntando, vos estás aprendiendo. La pregunta revela a un corazón enseñable y que va a ser calificado como alguien enseñado, un aprendiz, alguien que aprendió sobre eso. Ahora, los que nunca preguntan son personas que siempre confían en sus capacidades, son personas que confían en sus interpretaciones, en sus conceptos, y estando sentados se quieren volver maestros de algo que ni saben. Entonces, bueno, es fácil escuchar al ignorante. El ignorante cree que sabe, pero mientras empieza a hablar, vos lo dejás hablar, se le acaba el hilo en el carretel, después ya ni sabe qué está hablando y se va por temas que no son de lo que empezó a hablar. Y vos decís, este se fue por las ramas. Ese es un ignorante que cree que sabe. Vos lo escuchabas, habla. Y ya empieza. Los primeros 5 minutos parece que sabe del tema. A los 10 ya está más perdido que turco de la neblina. Ya está hablando de cualquier cosa y ya mezcla cualquier cosa. Vos decís, qué vergüenza ajena me da. Ahora, el sabio no necesita andar hablando mucho tiempo. El sabio responde lo que le preguntan y nada más. El sabio no tiene necesidad de desplegar todo lo que sabe en un momento si no se lo están preguntando o si no lo necesita la situación. En cambio, el ignorante necesita mostrar lo que cree que sabe. Porque estuvo en un lugar que se habló de algo y cree que ya sabe por eso. Cree que porque escribió algunos conceptos ya sabe sobre eso. Pero la verdadera persona que sabe, justamente de ahí viene el sabio, de ahí viene el que tiene sabiduría, es el que sabe. Tiene que ver con aquel que se dedicó a preguntar.
Una de las técnicas más básicas de aprendizaje en la escuela, y que así nos han enseñado, por lo menos yo lo he aprendido así, que te lo han enseñado en lo que es la literatura o lengua, no sé cómo se llama, práctica del lenguaje, creo que se llama ahora, es para que usted entienda y aprenda, usted debe preguntarle al texto que lee y el texto le va a responder. ¿Y por qué era que en las pruebas nadie sabía nada? Porque todos leían, pero nadie preguntaba el texto. Y cuando vos aplicás la técnica tan básica de preguntar lo que lees, encontrás que en el mismo texto están las respuestas a todas tus preguntas. Es más, el maestro te está dando la clave, el secreto, te está diciendo, yo voy a sacar preguntas del texto. Es muy posible que las que vos le preguntaste sean preguntas que yo estoy sacando de ahí, entonces ya tenés respuesta, ya venís sabiendo. Creo que el punto de los exámenes que asesinaba a todos, los descuartizaba en el momento en que aparecía, y era encima porque era la que valía casi siempre 5 puntos del examen. Era decir, el que no hace eso murió acá. Era cuando decía el famoso texto, a veces te dejaban al último, en la pregunta 5, te decían, explique con sus palabras sobre el tema. Morían todos ahí. Porque el profesor se daba cuenta ahí. Ahí se daba cuenta. Si aprendió o no. No le importa que las 4 vos respondiste la teoría de la célula, la teoría de la procariota, la eucariota, el reino animal y vegetal, porque eso sabe que se puede memorizar. O hasta machetear de alguna manera. Pero él explique con sus palabras, o sea, no como está en la fotocopia, con sus palabras. El tema asesinaba a medio curso y era la queja de todos. Pero el profesor está para calificar que aprendiste, no lo que memorizaste, que aprendiste. Él está para enseñar, para que la gente aprenda, no para que memorice. Entonces tenías al todo 10 en los boletines quejándose porque siempre estudia de memoria. Si yo lo puse tal cual está en la carpeta, lo puse tal cual que está en la fotocopia. El profesor dice, yo no te pedí que me transcribas la fotocopia. Yo te pedí que me expliques con tus palabras qué significa esto. Y aunque eran los profesores más odiados, eran los profesores más repudiados, eran los que castigaban a fin de año para que no entreguen medalla, no se saquen fotos, no entreguen diploma, no estén en ninguna fiesta, no estén en ningún lado castigados, porque para el curso eran los malos, eran los que realmente hacían su trabajo de maestros. Porque el maestro está para que aprendas, no está para que sea tu compinche. Por eso han salido tantos burros. O sea, hay gente que está a niveles finales de secundario y no sabe ni dividir por 2 cifras. No saben explicar un texto normal. La casa está pintada de amarilla, explícame qué significa, y no saben explicar. Porque se han encontrado con negligentes que en vez de buscar que aprendan, fueron con pinches de ellos. Y eso como el dicho que dice que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Así pasa con la vida de esa gente que no fue a la casa del sabio, porque cuando vos lees más abajo el proverbio, habla que hay otra casa. Hay otra, en esta traducción, ¿no? Hay otro que no es el sabio. Y ese es el que les dice, el necio. El que le dice, les invita a comer un pan recién hecho. El necio le dice, es mejor el pan masticado. Les invita a tomar un buen vino, un vino especial. Significaba que era un vino que él trabajó, le agregó especias aromáticas para que sea más dulce. Nada, mejor tomar el otro vino que sobra. Y aunque suena tan absurdo y tan tonto, decir, ¿quién va a ir a esa invitación? El proverbio, el sabio te está intentando decir, así son los que no quieren ser sabios y quieren quedarse con su ignorancia. Antes de comerse un pan nuevo, prefieren comerse uno masticado de alguien más. Antes de tomarse un buen vino, prefieren tomarse un vino barato, asqueroso.
Por acá no estamos hablando de oportunidades, que estamos hablando de decisiones que toman. Hay gente que no busca buenos consejeros, no busca consejeros de testimonio, no buscan consejeros que han tenido que dejar sueños personales por perseguir lo de Dios, no buscan a consejeros que han pasado los procesos de morir a ellos mismos para poder vivir la vida que Dios les quería dar. No, buscan a los que todavía no hacen eso, a los que se sientan en iglesias y no obedecen el Evangelio. A esos consejeros buscan, pero son decisiones y son destinos que van a alcanzar. Está el que quiere ir a la casa del sabio, está el que quiere ir a la casa del necio. Y si esto lo unimos a lo que Jesús habló cerrando el capítulo 7 de Mateo, cuando él termina el sermón del monte y habla que el que construyó la casa en la roca, el que construyó la casa en la arena, ahí se están metiendo esta gente. Y casa, mesa, pan, vino está significando pacto. Casa, pan, vino, mesa significa pacto, familia, descendencia y herencia que tenés. Por lo tanto, los que no aceptan la invitación del sabio están aceptando la del necio y por lo tanto tienen como herencia la ruina que Jesús describe. El que acepta la casa del sabio y se hace parte de la familia del sabio tiene la herencia del sabio, que aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades, aunque soplen contra la casa no caerá porque está sobre la roca. Lo que están ganando es una herencia de ser sustentados en todo momento y tiempo. Pero eso son decisiones que toma la gente. Por eso dice el sabio, mirá, no te metas con el que no quiere. Mejor dedicate a los que quieren. Pero cuando vos te dedicas a los que quieren, vas a escuchar a los que no quieren murmurando contra lo que estás haciendo, porque el que no quiso después dice, ay, tiene preferencia. Ay, va con él porque él le dice amén a todo. Se sienta con ella a hablarle porque ella le escribe todo lo que predica. Y empiezan a buscar cosas que no son verdad. Estamos con él y estamos con ella porque quieren. No es por otra cosa. El sabio prepara todo y manda a invitar. El sabio, ¿quién va a recibir? A los que oyendo la invitación dijeron, vamos. Y entraron. A ese va a recibir el sabio. No anda prefiriendo. Recibe al que dice, yo voy a ir, soy un inexperto. Quiero ir a ganar experiencia, quiero ir a ganar sabiduría, quiero recibir el consejo de alguien que ha caminado con Dios. Quiero oír atentamente y ponerlo en práctica. Ese es el que come el pan, ese es el que bebe el vino, ese es el que está en la mesa, ese es el que está en la casa del sabio. Ahora, pero luego lo llama imprudentes. ¿Por qué? Porque quiere decir que muchos no respondieron a la invitación. ¿Y qué es la imprudencia? La imprudencia ha sido la causa que alejó a las personas de sus propósitos eternos y los condujo a vivir vidas vacías y sin sentido. Eso hizo la imprudencia. Alejó a la gente de sus propósitos eternos, los distanció de eso y los condujo a vivir vidas vacías y sin sentido. Por eso, por esta conducta de imprudencia, el Señor me habló y me dijo que les hablara acerca de las personas que han interrumpido o han roto la comunión con su Padre Celestial. Que la imprudencia que hoy, a los que están presentes y los que ven, la imprudencia que hoy Dios está exponiendo es que han alejado sus corazones de la comunión con Él. Quiere decir que ya no comparten lo mismo. Quiere decir que ya no están a la mesa con Él. Quiere decir que ya no comparten el pan de Él. Quiere decir que ya no beben del vino de Él, sino de otro lugar. Eso cuando vos llegás a tu casa y te tienen preparada la comida y vos decís que ya comiste. Por eso vienen a las congregaciones sin hambre y sin sed. Porque de algo están llenando su vientre.
Y si usted me permite, voy a hacer una conexión escritural. Voy a pasear así con un hilo. El proverbio que habla acerca de lo que hay en la lengua. ¿Qué hay en la lengua? Un proverbio muy conocido. ¿Qué hay en la lengua? ¿Qué hay? Está el poder de la vida y de la muerte. Dice, y quien la ama comerá de sus frutos. Ya está hablando de que la gente se está saciando de lo que habla. Pero segundo, antes de ese famoso texto dice que las personas llenan su vientre de las palabras que hablan. Porque hay gente que no tiene hambre y no tiene sed cuando viene a la casa de Dios, porque se llenaron de sus propias palabras. ¿De qué se llenaron? Entonces es como el empachado. Pueden tener el mejor manjar delante, pero al estar tan empachados tienen rechazo a eso. Segundo, el que está empachado tiene sueño, por eso viene a la casa de Dios y sus sentidos están adormecidos y algunos hasta literalmente se duermen. Y no tiene que ver cómo predica el predicador, si predica gritando, si predica tranquilito, si la música es suave o alta. Sus sentidos están adormecidos por lo que su vientre se llenó. El sentido espiritual en Cristo se sensibiliza, está escrito en el libro de Hebreos, por quienes dice, por el discernimiento han obedecido la palabra. Entonces, como disciernen que es buena, la practican, dice, tienen sus sentidos agudizados. Quiere decir que la palabra, cuando vos comés la palabra, bebés del vino del Señor, los sentidos espirituales no reciben cansancio, no reciben adormecimiento. Lo que reciben es sensibilidad. Lo que reciben es una activación a lo que el Señor está hablando. Disciernen lo que Dios está hablando. Por eso lo único que despierte, mantiene despierto el sentido espiritual en alguien es el pan y el vino del Señor. Por eso la institución de la Santa Cena dice que el que tenga hambre coma en su casa. Y habla acerca del comer de la cena. Dice, la cena del Señor no es para sentarnos una vez yo prediqué sobre eso. Hay una traducción que dice que literalmente se sentaban y manoteaban así, comían y tomaban como si fuera cualquier cosa y no discernían. Por eso Pablo dice, disciernan el cuerpo del Señor y la sangre. Esto no es manotear y tragar y como si fuera un McDonald's que estás comiendo. Vos tenés que comer, por eso los adormecidos no disciernen la Santa Cena. Lo toman como una liturgia religiosa. Es el único día en el mes en que quieren portarse bien. Por lo menos esas horas previas quieren portarse bien. Después que la comen y la toman, a lo mismo, porque ya pasó. Esos son los adormecidos espiritualmente. No sé si está el proverbio. Ese es, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Proverbios 18:20 y el 21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Están conectados. Está hablando que la gente llena su vientre, y no está hablando de un vientre físico, porque alguno de ustedes se llena hablando. Vos hablás y te llenaste. Si fuera así, fuéramos millonarios todos, no tendríamos gastadero de plata. Pero está hablando de un vientre espiritual, está hablando de un lugar que se aloja en las palabras y que producen algo en nosotros. Y está hablando que la lengua cuando empieza a articular palabras, las puede estar produciendo palabras de vida o puede estar produciendo palabras de muerte. Las palabras de muerte no necesariamente son maldiciones, aunque gente maldice a otros o a sí mismos. Las palabras de muerte son las que no tienen y no nacen de Dios, las que no nacen del fruto del Espíritu Santo. Que son palabras que vienen de tu humanidad caída, que tienen que ver con los hábitos de tu carne. Cuando opinás sobre otro, cuando todas esas tonterías son palabras muertas, palabras que producen muerte y tu vientre se llena de esas palabras. Ahora, ¿qué es hablar palabra del Espíritu? No es que todo el día estás hablando versos bíblicos, que no estaría mal. No es que estás todo el día
cantando canciones evangélicas o cristianas, como quieras verlas. Es que tus palabras, tu lenguaje produce, abunda de un corazón conectado a Dios. Tu intencionalidad, tu motivo detrás de las palabras, tiene una intención cristiana, tiene una motivación de las Escrituras, porque las Escrituras te enseñan a ser un ser humano redimido por Dios, te enseñan tu comportamiento a los adultos, a los ancianos, a tus padres, a tus hermanos, en el trabajo y demás. Te enseñan la cultura. Por eso el Evangelio también educa, el Evangelio te transmite un protocolo de vida. Ay, pastor, qué difícil es vivir así. No, es difícil vivir cuando estás desconectado de esa fuente. No te va a ser difícil, te va a ser peor una piedra en tu zapato. Pero cuando estás conectado a la fuente, como bien dice fuente, agua que se mueve, quiere decir que vas a fluir en esa conducta. Vas a fluir en esa conducta. Es como la gente que era de una manera y cuando viene a Cristo se redime, se arrepiente, están apasionados, pasan tiempo con el Señor y cuando hacen un balance se dan cuenta que ya no insultan y no lo hicieron con fuerza. Fluyó el no insultar más. Se dieron cuenta que ya no consumían la música antes y no lo hicieron a fuerza. Fluyó el no escuchar más esa música. Se dieron cuenta que son más educados y no lo hicieron a fuerza. Se dan cuenta que fluye de la vida nueva que reciben. Entonces el moverte en estos protocolos no es a fuerza. Fluye de estar conectado. Fluye de estar conectado en Cristo. Fluye. No cuesta. Fluye. Pregúntenme a mí. ¿Cómo de un momento a otro? Salté de escuchar canciones de un tipo y salté a escuchar canciones cristianas. ¿Cómo un momento a otro limpié mi celular de un montón de cosas? ¿Cómo de un momento a otro limpié mis redes sociales? ¿Cómo un momento a otro? Sin forzar. Fluyó. Porque cuando entra la vida del Espíritu, tu vientre se llena y se satisface solo de eso, del Espíritu. Y cuando venís a la iglesia tenés hambre y sed, porque tu vientre solamente está esperando el pan y el vino del Señor. El pan es la presencia, aquellos que vienen a tu vida del Señor a impregnarse. Y el vino es ese gozo en la presencia del Señor. Imaginen que el pan del tiempo del tabernáculo, que era un simbolismo de Cristo. Cristo mismo lo dijo en Juan capítulo 6, que Él es el pan del cielo. Ese pan de la presencia del tabernáculo era un pan que era el alimento de los sacerdotes cuando ministraban, y los sacerdotes testificaban de ese pan que lo que era debilidad en ellos por ser hombres, ese pan le daba la sobrenaturalidad que ellos no tenían. Por ejemplo, si estaban cansados recibían fuerza, si estaban enfermos eran sanados, si tenían una vista corta, ahora la vista se les agudizaba. El pan de la presencia, que era solo una figura de Cristo, producía una sobrenaturalidad en hombres naturales. Cuanto más Cristo, que no es una figura, es la misma sustancia, va a producir una sobrenaturalidad en nosotros por comerlo a Él. Y lo como a Él cuando recibo su palabra. Cuando yo recibo la palabra, estoy recibiendo la sobrenaturalidad de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Porque la palabra me conduce a acciones que nacen solo de Dios. Y como nacen solo de Dios, contienen la sobrenaturalidad de Dios y produce resultados que solo Dios puede hacer. Estás haciendo algo que ningún hombre se le agarra la idea, solamente Dios te la da. Y hacerlo así es Dios actuando en nosotros por esa palabra. Y por eso es la sobrenaturalidad. Por eso vos decís, qué tremendo cómo esto fluyó, cómo esto se sucedió, cómo esto se concretó, cómo esto sucedió, por la sobrenaturalidad de la palabra. Y ahora cuando bebés del vino, la sabiduría, bebés del vino del Señor, el gozo del Señor, hay un contentamiento en tu vida.
No necesitas decir, a ver cómo era la vida de antes, a ver cómo era esto. La gente que la han llamado la crisis de fe, están en crisis, han dejado de ver el vino del Señor. Han dejado de llenarse del gozo del Señor, de alegrarse, contentarse con Él. Qué triste esa gente que debe entrar a orar forzando a orar para mantener una postura. Y entran a orar y no se alegran, ni aunque pongan danza hebrea se alegran. Y hablan a Jesús y le hablan con dientes rechinados y hasta enojados. Hasta se le duele la mandíbula de tanto hablar porque están hablando por hablar sin un sentido. Pero qué agradable es cuando vos estás en oración, meditas, solamente meditas en algo básico del Señor que es tu Salvador y adentro se conmueve tu corazón y hay una alegría y un agradecimiento hacia Dios y te vas en agradecimiento solo por meditar en algo básico de la fe, que el Señor Jesús es tu Salvador. En meditar que Él es Dios con nosotros, en cosas del Señor, y tu corazón adentro explota de alegría, salta, se conmueve y agradece, dice, Señor, cuán grande, y se goza y la fe se fortalece. Eso es beber del vino del Señor, complacerte con Él. No estoy diciendo que te complaces solo porque cuando Dios hace algo, estoy diciendo que te complaces porque Dios es real y está presente y todo lo escrito de Él es verdad. Te alegrás por lo que es Él. Te alegrás que está compartiendo ese mismo espacio con vos. Está entrando a ese lugar. Algunos quieren meter mujeres al cuarto, pero otros queremos meter a Jesús al cuarto. Cuando te casé la vas a tener ahí adentro todo el día. Bueno, no todo el día, pero todos los días sí. Si no se pelean y lo mandan a dormir afuera. Pero más importante tener a Jesús en el cuarto. Usted sabe que Jesús toma muy en serio lo que uno le sacrifica, lo que uno le da. Lo toma literalmente en serio. No es que Jesús hace así, bueno, me dio su cuarto, vamos a ponerle que me lo dio. No, Jesús es literal, Jesús es cumplimiento. Hoy le cantaba al Señor una canción que salía de mi corazón para Él, que le decía, Señor, ¿cómo? No la voy a cantar porque ahí quedó, ¿no? Pero le decía, Señor, ¿cómo me asombro de ver que cumplís cada letra de la Escritura en la Biblia? ¿Cómo me asombro de ver que sos tan detallista que cada letra, cada cursillo o imprenta como esté en la Biblia, lo cumplís? Cómo cada vuelta de letra tiene tu cumplimiento a lo largo de toda la letra. Le decía el Señor, me asombro, me admiro de ver cómo cumplís cada estrofa de lo profetizado, cada estrofa de lo anunciado en nuestras vidas, cada estrofa, de un momento parecía que no iba a pasar y un momento otro decís, está cumplido, decís, cómo trazaste cada letra, cada, no sé, una T, una R, una A, lo que vos te puedas imaginar, cada palabra, vos la mirás y decís, tiene el cumplimiento del Señor a lo largo y a lo ancho de esa palabra. Y le decía, Señor, yo me admiro de eso. Me admiro a ver a una persona 100% confiable en lo que dice. Que no importa la temporada o la situación que parece que no va a pasar. Dios es fiel a lo que dijo. No le interesa la temporada y la situación. Por eso entendí que hay cosas que a Dios se le cree no solo por fe, se le cree porque se le ama. Hay cosas que a Dios se le cree porque se le ama, no solo por fe. Vos a la gente le decís, tenés fe, pero no es cuestión de fe en algunas cosas, es cuestión de amor. Hay gente que dice, sí, yo creo, pero están negativos, están encerrados en las cosas. Sí, no, pero no te pido que creas solamente, te pido que lo ames al Señor. Cuando vos amás a alguien, vos decís, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer porque el amor que le tengo me da confianza. Y muchas veces el Señor no busca solamente que le creas, muchas veces busca que lo ames en lo que te está diciendo. Que lo ames y confíes que Él no va a fallar.
En mi caso personal, ¿cómo he descubierto que me he alejado de la voz de Dios o he disminuido mi tiempo de oración y meditación en la palabra? En mi caso personal fue por el cansancio del trabajo y el afán. En mis casos, las veces que he visto una disminución en mi comunión con Dios y en mi meditación de la palabra, era por el cansancio del trabajo y el afán. Mi manera de solucionar, entre comillas, el cansancio para combinar después la oración era: me duermo una siesta, me levanto y oro. Cuestión que con el paso de la semana descubrí que la siesta de media hora pasaba una hora y el de una hora pasaba una hora y media, y cada vez el tiempo había más tiempo durmiendo que orando. Entonces me di cuenta, la semana me están diciendo que esto no mejora. Me siento más cansado y tengo que añadirle más tiempos de siesta y estoy quitándole tiempo de comunión y meditación. Entonces me di cuenta y dije, esto no es normal. Esto tengo que tomar una decisión, esto tengo que pelear contra el cansancio y el afán. Y acá viene, cada uno de ustedes sabrá cuál es la imprudencia que cometen que los distancia de la voz de Dios, que los distancia o que les interrumpe la comunión con Dios y la meditación en la palabra. Cada uno sabrá, yo tengo el cansancio, ustedes sabrán, las amistades, sueños personales, las redes sociales, noviecitos, noviecitas, vecinita, vecinito, pariente, lo que sea. Usted sabrá qué imprudencia comete que lo aleja de la comunión con Dios. Ese es mi caso, el cansancio. Dije, esto tengo que pelearlo, esto no es natural, esto no puedo permitir que el cansancio a mí me limite la comunión con Dios. Esto tengo que pelear. ¿Cuál es la manera de pelear contra la imprudencia? Contra el obstáculo, contra lo que me distancia o interrumpe mi comunión con Dios. Es llevarlo y sacrificarlo en el altar. Esa es la pelea. Así se pelea esto. Acá no es te reprendo, te reprendo, te reprendo. Acá es agarrar, tomar una decisión. Si esto es, lo sacrifico en el altar. Y no es una oración, sacrifico el cansancio, gloria a Dios, amén. No, porque va a volver el cansancio y va a continuar lo mismo. Es, lo sacrifico y entonces hago lo que no estaba haciendo. No duermo siesta. Oro, adoro, medito y guardo la siesta para cuando tiene que ser, a la noche, para el otro día. Así vos demostrás que sacrificaste algo en el altar. No sentándote a ver si Dios me quita el sueño en las tardes. No, va a venir. Pero ahora no me rindo al sueño. Me decía voy a dormir un rato y después me levanto. Ahora es, aunque con sueño, oro, adoro, medito en la palabra y así paso. Y cuando lo comencé a hacer, empecé a ver que aunque venía el bostezo de cansancio de unos minutos, el enfrentarlo hacía que mi mente se despejara. La solución no estaba en dormir, la solución estaba en enfrentarlo. El obstáculo que vos tengas, sea un hábito equivocado, una imprudencia o una persona, está en que lo sacrifiques en el altar y le presentes pelea a esa distracción. ¿Cómo saber que es imprudente? Porque te aleja de tu propósito eterno en Dios. Te aleja del propósito eterno. Y te quiere llevar a una vida que va a ser vacía y sin sentido. Eso es una señal de imprudencia. Ese fue el error, termino con esto, ese fue el error del hijo pródigo. Alejó el corazón de la paternidad
y le generó que se conecte con los deseos desenfrenados de su inmadurez y su falta de carácter. Pero hoy podés volver a la comunión con la voz del Padre. Porque la demanda es que hay corazones que se han alejado de la voz de Dios como Padre. No tienen comunión. No estoy diciendo que no tienen oración, algunos tienen momentos de oración, palabras. Comunión hablo que comparten lo mismo, es otra cosa, es unidad. Y hoy cuando agarro la Biblia, empiezo a meditar en la Biblia de estudio que yo tengo, me encuentro, ustedes van a leer un salmo, dije, voy a leer el Salmo 119, ustedes van a leer el Salmo. Estoy buscando, y yo me acuerdo que cuando esa Biblia la compré y la empecé a usar, había cosas que yo estudiaba en algunos versículos y le dejaba marcado con esos papelitos de colores que se pegan, autoadhesivos. Y yo escribía una reflexión ahí, o una frase, o algo que estudiar. Justo abro el Salmo 119 y veo que hay un papelito naranja, entonces leo. Y leo que en el Salmo 119, en la letra Dalet, en el último verso, que decía, en la esa Biblia es la NBI, decía que he decidido ir por el camino de tus mandamientos porque has extendido mi manera de pensar. Y ahí anotado ahí que esa era la paz que alguien vivía, de la predicación del Evangelio. Y atrás veo que escribí: solo una persona que se reconcilia con Dios puede amar de verdad a Dios. Entonces ahí dije, ahí está, dije. Esta es la conclusión del mensaje de la imprudencia de los corazones separados de Dios. ¿Por qué el que está separado de Dios, distanciado, no puede amar lo que Dios le está pidiendo? ¿Por qué no puede amar la voluntad de Él? ¿Por qué no puede amar? Cuando Dios le profetiza, ¿por qué no puede amar eso? Aunque no tenga que ver con lo que querían, aunque Dios les cambió todo lo que pensaban, ¿por qué no pueden amar cuando Dios les advierte de un peligro, que se corran de ahí? ¿Por qué no aman y dicen, bueno, me corro, y se quedan ahí? ¿Por qué no pueden amar lo que Dios les habla? Porque no están reconciliados con Él. Y vean que usa el término reconciliación. No dice el término conocer como que nunca lo conoció. Habla de reconciliar. Está hablando que lo conoció, pero por algún motivo se alejó. Y esos motivos siempre tiene esta palabra, que no solo es sexual, tiene en muchas cosas, es la palabra seducción. Entonces está hablando de alguien que conoció, gustó del amor de Dios, pero por alguna razón se alejó por otro amor a algo o a alguien. Entonces está hablando que el salmista en la letra Dalet, usted si quiere puede leer el Salmo 119, como tiene las letras hebreas, usted busque la Dalet, que es la cuarta. Él empieza hablando que él se sentía en el suelo, se sentía angustiado, se sentía un agujero. Pero él le dice, con tu palabra, Señor, vivifícame. Y termina diciendo eso, he decidido caminar por tus mandamientos porque has extendido mi manera de pensar. Él entendió algo, que amando a Dios es como pueden obedecer los mandamientos. Hay uno de ustedes que tienen, no quiero ofender con esto, pero yo tengo que decirlo por lo que veo en cómo se conducen. Algunos tienen una mente así chiquitita de maní, porque no entienden el valor que es amar a Dios. Pero si ustedes permiten que Dios les expanda la mente, ustedes van a decir, es más importante amarlo a Él. Cuando eso entra como una ficha que te cae y te acomoda las ideas, eso te organiza todas las prioridades, así,
todo priorizado Dios y empieza todo a alinearse a Él, en tu corazón. Y ahí empezás a vivir no como un imprudente que se aleja del propósito eterno y vive de una vida vacía, sin sentido, sino como el prudente que edificó la casa en la roca, que tiene una vida de propósito, que vive una vida llena de Dios, que camina con Dios, que gana experiencia en los años que vive, que luego se puede volver el maestro de una nueva generación que emerge porque ha ganado experiencia, porque dice, vengo de la casa del sabio. Y el sabio me mandó construir una casa porque me ha categorizado como un sabio para invitar a otros inexpertos a aprender lo que un día yo tuve que aprender. Y eso hacen los hijos. La palabra hebrea para hijo es la palabra ben, que está relacionado con continuador, pero también con constructor. Y los hebreos explican que el hijo construye su casa al lado de la del padre. Entonces, si este sabio levantó una casa, preparó mesa, pan y vino, para invitar gente que aprendan como un padre que se siente y le va a transmitir lo que tiene como herencia, los hijos aprendidos salen de ahí y construyen una casa al lado de la casa de su padre y hacen lo mismo que su padre les enseñó. Y ahí cumplen el principio de un hijo del padre. Construyen y continúan lo que el Padre les dio. Por eso la idea de un aprendiz es que cuando aprende va a construir y va a continuar lo que aprendió. Va a poner fundamento y va a levantar la casa. Eso es alguien que aprendió. Este estuvo en la casa, este es hijo del sabio. Este es el que come el pan del sabio, este es el que bebe el vino del sabio. Por eso ahora tiene autoridad para levantar casa, y tiene autoridad para preparar la mesa, y tiene autoridad para cocinar el pan, y tiene autoridad para preparar el vino, y también tiene la autoridad para ofrecerlo, porque viene de la casa del sabio. Hay gente que puede hacer lo que se le ocurra, pero no tiene la autoridad por hacerlo porque no están sentados en la mesa del que le tiene que enseñar cómo hacerlo. Y ahí es donde se mueren los orgullosos. Cuando se sientan a la mesa, aprenden a callarse la boca y a aprender lo que tienen que aprender. Ahí muere el orgullo, la terquedad, la rivalidad, los celos, la competencia, la autosuficiencia, la fortaleza mental. Ahí muere todo lo que tiene que ver con tu vida separada de Dios, porque ahí te enseñan a ser dependiente, te enseñan a estar sujeto, te enseñan a comer lo que te ponen, te enseñan a tomar lo que te ofrecen, te enseñan a recibir lo que viene de la mano de alguien más. Entonces el que está sentado en esa mesa se levanta como una nueva persona totalmente. Y eso le hace ganar autoridad para después decirle a alguien más lo que tiene que hacer. Hay gente que puede agarrar el aceite, el shofar, el arca, la pandereta, se puede llevar el púlpito, los alfolí, que lleven todo. No están autorizados, sino están en la mesa sentados. No tienen autoridad. Y el diablo no se va ni por esto, no se va ni por eso, no se va ni por esos símbolos proféticos. El diablo se va y sale porque ve a alguien de autoridad que está en la mesa de alguien que tiene autoridad espiritual. Si no, el diablo no se va ni aunque le diga lo que le diga. El diablo solamente respeta la autoridad que proviene de Cristo. Después el diablo no respeta rango, ni posición, ni nombre, ni título, ni manera de vestir, ni nada. Pero cuando ve autoridad de alguien negado a sí mismo, en la mesa del que fue asignado su vida para que le enseñe, el diablo tiene que reconocer, aunque no lo quiera, pero tiene que reconocer que ese es alguien que tiene autoridad. Jesús agarra a sus discípulos y dice, les doy, ¿qué? ¿Qué le dio? Autoridad. ¿Para qué? Para que echen fuera
demonios, para que sane a los enfermos y para que prediquen el evangelio. Jesús le dio la autoridad que él tenía. Y cuando ellos vienen, dicen, los demonios salen, los enfermos se sanan y a la gente le predicamos el evangelio. Pero Jesús les habla de algo más importante. Dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Saben a lo que Jesús se refiere? A que Jesús vio cómo en los pueblos que ellos fueron, Satanás fue echado. Jesús no se estaba refiriendo a cuando Satanás fue echado del cielo. Se está refiriendo a cómo la misión que los encomendó la cumplieron porque él vio al diablo que salía de esos lugares. Pero dice, ustedes no se alegren por eso. Ustedes alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante eso, pastor? Porque eso los categoriza como verdaderos hijos. Lo que haces en la tierra que realmente vale la pena. ¿Por qué? Porque también te pongo el otro contraste y ya termino y voy a orar por tu vida y te voy a delegar autoridad en el nombre de Jesús. Jesús dijo también, pero vendrán otros que me dirán, echamos fuera demonios, profetizamos, sanamos enfermos. Y Jesús, ¿qué le va a decir? No, los conozco, hacedores de maldad. Pero luego vinieron los suyos y le dijeron todo eso y Jesús dijo, alégrense porque sus nombres están escritos, quiere decir son conocidos. Entonces este es el contraste. La verdadera importancia de lo que se hace en la tierra, que demuestra poder, es que lo que estemos haciendo en la tierra tenga que ver con lo que está escrito en el cielo de nosotros. No que lo hagas por motivaciones egoístas y carnales de querer figurar, querer ser famoso, querer mostrar lo que tenés y todas esas cosas. Que lo haces porque está escrito que lo tenés que hacer. No sé si lo entendieron. ¿Lo entendieron? ¿Qué quise decir? Si lo entendieron. ¿Cómo? La verdadera autoridad de alguien que realmente lo está haciendo por autoridad y no por otros motivos, es que lo que en la tierra está pasando y está haciendo está totalmente ligado a lo que está escrito en el cielo de él. Es una persona de autoridad. No lo está haciendo porque es moda, no lo está haciendo como un modelo, no lo está haciendo como una estrategia. Lo está haciendo porque está escrito de él, en el libro de la vida. ¿Está escrito de quién? De él. ¿Está escrito de quién? De ella. Está escrito lo que tiene que hacer y está pasando porque está escrito en la tierra. Y el libro de Hebreos dice el propio Jesús que él dijo en el Salmo, inspirando al salmista, he aquí vengo, Señor, a hacer lo que está escrito de mí en el rollo. Lo que Jesús hizo en la tierra fue algo relacionado a lo que estaba escrito de él en el rollo. Por eso Jesús dijo, ustedes no se alegren por estas cosas, alégrense que están viviendo lo que está escrito de ustedes en el cielo. Esa es la alegría que tienen que tener en sus corazones. Esa es la satisfacción que tienen que tener. Si está escrito en el cielo que vos seas alguien que enseñás a la gente de tal manera, alegrate en cómo lo estás haciendo porque está escrito en el cielo que así lo tenés que hacer. No te pongas a celar ni a envidiar la manera en que otros lo hacen, porque entonces me vas a decir que estás desconectado de la autoridad real que Dios quiere que tengas. Acá no tenemos que buscar la profecía más impactante. Acá no tenemos que buscar que el profeta que venga me profetice algo mejor o superior que lo que le profetizaron al otro. Eso es carnalidad. Eso es estar sentado en la mesa de los necios y los ignorantes. Estar en la mesa del sabio es que Dios me revele lo que está escrito de mí y eso voy a hacer en la tierra. Porque lo impactante para mí será que estoy cumpliendo lo que mi Padre en el cielo quiere que yo haga. Y mi Padre que está en el cielo me va a decir, buen hijo, siervo y fiel, hiciste lo que yo quería que hagas.
No te enfocaste en pelear, ni compararte, ni celar, ni tener rivalidades. No viajaste a otros países a ver que te digan algo para hacer. Cuando te rebelé de la forma en que quise, por un sueño, por una visión, por un evento donde te profetizaron, pero oíste con mansedumbre y humildad lo que yo quería de vos, te dedicaste a hacerlo y ese es el éxito que yo quiero que tengas. No quiero que seas imprudente y una vida vacía, sin sentido, por alejarte del corazón de Dios para tu vida. Quiero que seas prudente de que vivas la vida que el corazón de Dios te está transmitiendo, que Él quiere que vivas. Alégrate, porque lo que estás haciendo está escrito en el cielo, que así debe pasar. Yo he descubierto a ministros que están haciendo y predicando lo que está asignado a sus vidas. Y se nota. Pueden enseñar muchas cosas y está bien que las enseñen si quieren, pero es muy distinto cuando están hablando o están haciendo lo que específicamente se les asignó. Es como que el Espíritu Santo sale de ellos como si fueran ríos y ondas y se empieza a mover por todos lados. Porque es lo que está escrito que tienen que hacer, es la autoridad que tienen que realizar, es la autoridad con la que tienen que movilizar lo que fueron encomendados. A veces son imprudentes por pensar que lo otro es más impactante y hacerlo así. Lo impactante es hacer lo que está escrito de nosotros. Y eso te lo enseña el sabio. El sabio te dice, esto está escrito de vos. Y esto tenés que amar, hacer. Yo me acuerdo cuando me profetizaron pastor, yo me enojé con Dios. Porque en ese tiempo en que yo recién estaba en la iglesia, lo que era más impactante era ser profeta o apóstol. Yo dije, yo quería que me digas que iba a ser mínimamente profeta por lo menos. Esa es la carnalidad, la comparación, la ignorancia, de creer que lo impactante es lo que vale. Lo impactante es cuando uno se alinea a lo que Dios escribió acerca de uno. Y entonces necesité de sabios que me corrijan el corazón. Hasta que empecé a amar el ministerio pastoral, es cuando empezó a fluir lo que está asignado a mi vida. Mientras no amé lo que Dios te asignó, no va a fluir nada. Por eso a veces hay gente que dice, yo no tengo talento, no tengo dones, porque de mí no sale nada. Ni un chispazo sale de mí. Eso porque no estás amando lo que Dios te asignó. O otros han dejado lo que Dios les asignó, ¿por qué razón? Y son tan tercos que no quieren volver a lo que Dios les asignó, a lo que Dios les confió que hagan. Pero en el altar tenés que sacrificar el obstáculo que sabés y reconoces que te separa de la voz de Dios. Dios quiere hoy que te reconcilies con Él, que reconcilies tu corazón. La batalla de hoy es entregar en el altar lo que te distancia de la voz de Dios. Si sabes qué es, si sabes quién es, o sabes las cosas que son. Todos tenemos un Isaac que entregar alguna vez. Todos tenemos un Isaac que alguna vez tenemos que sacrificar. Pero así es, con una ofrenda así, que trasciende el propósito en alguien. Cuando le muestra a Dios con hechos, no con palabras, con hechos, que está dispuesto a renunciar a lo que más ama.
Por eso yo a la gente de otro lado, haz tu ofrenda. Sacrifica lo que te está distrayendo la voz de Dios. Dile a Dios, yo quiero amarte, quiero que nazca el amor por ti. Sacrifica lo que obstaculiza esa comunión, esa obediencia con Dios, de buena gana, amando a Dios de buena gana. Y Dios se va a reconciliar, va a acercar su corazón y se va a encender ese amor por Él otra vez. Y vas a vivir una nueva temporada viendo los propósitos de Dios cumplirse. Tu vientre no se llenará más de tus palabras muertas, sino de palabras de vida. Comerás de las palabras de vida, del pan de Cristo y del vino de la presencia. Tus sentidos se agudizarán, tendrás fortaleza, tendrás sabiduría y tu camino estará alumbrado por la palabra. Y vas a poder vencer y vas a poder alcanzar los propósitos. Reconcíliate con Dios ahí y experimenta un nuevo tiempo en Dios. Que Dios te bendiga.